Matemáticas a tu alcance. Bienvenidos una vez más a su programa Matemáticas a tu alcance. Yo soy Abel Eduardo Casco. Y mi nombre es Abigail Méndez. Y les recuerdo que este programa es gracias al auspicio de TEN Canal 10 y certificado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y hoy estamos aquí para ver un tema muy interesante, Carla Abigail, y es sobre geometría en el segundo ciclo, cuarto grado. Este tema es cuadriláteros. Muy interesante, Abel. Así que sin más que decir, vamos a dar paso a nuestra primera sección del programa. Matemáticas prácticas. Buenas tardes, un placer nuevamente tenerles en esta su sección Matemáticas Prácticas. Para el Departamento de Matemáticas y para mi persona, Alba Rosa González, y mi compañera Flavia Romero, es un placer tenerles este día para compartir nuevamente un tema muy interesante. Flavia, ¿cuál es? Bueno, el día de hoy traemos un tema que nosotros vemos en cuarto grado y es de geometría, ¿verdad? Vamos a hablar sobre cuadriláteros. Y traemos un problema también que esperamos que usted resuelva. Le vamos a dar siempre las sugerencias necesarias para que la solución se haga más fácil. Y también queremos mencionar que el Departamento de Matemática se encarga de organizar las Olimpiadas departamentales aquí en Francisco Morazán, Olimpiadas de Matemática. No se la pierdan. Nosotros lo que queremos es que participen la mayor cantidad de estudiantes de colegios. Son el 31 de marzo en la Universidad Pedagógica. Todos los profesores de matemática estén atentos para que puedan traer sus estudiantes y participen. Sí, queremos hacerles esa invitación muy especial a los docentes que nos están viendo, que trabajen con sus alumnos y que los hagan participar. Sabemos que nos ve todo el país. Aquí en la pedagógica vamos a atender a los de Francisco Morazán, pero también se van a llevar a cabo en los diferentes departamentos el 31 de marzo, así que esperamos que ustedes, que ya saben dónde acudir en sus diferentes departamentos, preparen a sus alumnos y los lleven a participar. De esa forma estimulamos el estudio por la matemática y hacemos que nuestros estudiosos talentosos destaquen y puedan representar a nuestro país y llegar a estudios superiores con mucho más éxito posible, ¿verdad? Así es, y entonces vamos a pasar a leer el problema para el día de hoy. Problema: Héctor debe elaborar un cometa en forma de rombo. Su lado mide 35 centímetros y uno de sus ángulos internos mide 60 grados. Le quiere poner una cinta roja alrededor y hacer la cola de 1 metro también con cinta roja. ¿Cuánta cinta necesita? ¿Cuáles son las medidas de los ángulos con que construirá el rombo? Espero que todos hayan puesto mucha atención a la lectura del problema y si no, pues en el transcurso vamos a estarle dando algunos detalles. Pero se trata de elaborar un cometa y se nos está dando la medida de un ángulo y tenemos que ver cuántas miden los otros ángulos. Si es un cometa, tendrá una figura de rombo. Cada uno de ustedes que ya han estudiado las figuras geométricas sabrán que en un rombo, ¿cuántos ángulos podemos considerar, Flavia? Bueno, en este caso son 4 ángulos, pero estos ángulos, 2 pares de ellos van a ser ángulos iguales, ¿verdad? En este caso, ángulos opuestos. Yo creo que esas propiedades se las vamos a ir dando en el transcurso de esta sección. Y también hay que notar que en este cometa se nos dice que el lado mide, para este caso, 35 centímetros. Y tiene una cola de 1 metro. Solo que él quiere alrededor del cometa poner una cinta. Y también quiere saber cuánto de cinta necesita. Entonces es ahí donde estamos nosotros viendo cuánto de cinta va a necesitar y con qué ángulos va a construir este cometa, ¿verdad? O sea que nuestros televidentes ya deben estar analizando, que deben de conocer algunas propiedades, algunas ya situaciones que deben de manejarse propiamente en los cuadriláteros, en este caso, ¿verdad? Para poder resolver el problema. Pero como nosotros queremos que ustedes vayan trabajando a la par con aquellos que no tienen todavía el conocimiento, vamos a darles algunos indicios y algunos tips que le van a ayudar a resolver el problema. Así que a continuación leemos la siguiente gráfica. Cuadriláteros. Un cuadrilátero es una figura plana, cerrada, limitada por 4 segmentos, llamados lados, y los podemos ubicar en varios grupos. En este grupo 1 tenemos los paralelogramos, que son cuadrados, rectángulos, rombos, romboides. Podemos ver ahí en la figura que se les presenta 2 pares de lados opuestos, son paralelos. En todas las figuras que ahí aparecen, que son rectángulos, cuadrados, rombos,
y romboides cumplen esta propiedad. Acabamos de ver nosotros en la gráfica la definición de cuadriláteros, que sabemos que es una figura cerrada y en este caso tiene cuatro lados, pero también los cuadriláteros los podemos clasificar. Les presentamos una de las clasificaciones, un grupo que son los paralelogramos. Estos se caracterizan porque sus lados opuestos son paralelos y dentro de ellos tenemos a los rombos, que es el que trata el problema, tenemos los rectángulos, los cuadrados, los romboides también. Y vamos a continuar siempre siguiendo esta clasificación para que usted vaya conociendo sobre cuadriláteros. Muy interesante, siempre que ustedes observen una figura que tiene 4 lados, entonces ustedes van a saber que se trata de un cuadrilátero. Ahora, aquellos que tienen esa particularidad, ¿verdad? Porque algunas otras no van a tener esta particularidad, pero los que tienen la particularidad de que tienen sus lados opuestos paralelos, se le llaman paralelogramos, y estos pueden ser los que ya enunciamos anteriormente: el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Así que ojo para todos, ¿verdad? También podemos ubicar los cuadriláteros en 2 grupos más. En el grupo 2 tenemos trapecios y en el grupo 3 los trapezoides. Observamos que en los trapecios un par de lados opuestos son paralelos. Los otros 2 lados no son paralelos. Y en el grupo 3, que es de los trapezoides, ningún par de lados opuestos, en ningún momento ustedes los ven que son paralelos. Entonces los lados opuestos no son paralelos cuando hablamos de trapezoides. En la gráfica anterior pudimos observar lo que mencionaba antes, que habrán cuadriláteros que no cumplen las propiedades de que tengan sus lados opuestos paralelos. Entonces a estos los vamos a clasificar en trapecios, aquellos que tengan solamente 2 lados paralelos y los otros 2 no. Y cuando no tengan ninguno de sus lados paralelos, los vamos a clasificar en trapezoides. Pudieron ustedes observar ahí las figuras que son fáciles de identificar, ¿verdad, Flavia? Así es, entonces podemos clasificar los cuadriláteros como los paralelogramos, donde usted ya sabe que están el cuadrado, rombo, rectángulo, el romboide, y también los clasificamos como los trapecios y los trapezoides. Dentro de los trapecios hay otras clasificaciones que se trabajan mucho más adelante, pero nosotros en este momento queremos darles las básicas. Pero el problema, usted se da cuenta que trataba sobre el rombo. Entonces, en algún momento ya le vamos a empezar a hablar sobre el rombo. Entonces, a continuación vamos a ver la siguiente gráfica. Cuadriláteros. La suma de las medidas de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Se puede encontrar mediante la suma de los ángulos de los triángulos que se forman al dividir el cuadrilátero con una diagonal. Observamos ahí a Quique, que es la mascota de los libros de Prometán, diciéndonos que en un triángulo hay 180 grados. Dice, la suma de los ángulos del triángulo es 180 grados. Por eso, como tenemos, ahí observamos un cuadrilátero que está dividido por una diagonal, se forman 2 triángulos. Entonces, si cada triángulo tiene 180 grados, el total es 360 grados. Vemos ahí 180 más 180 es igual a 360 grados, que es la respuesta que tiene la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero. En esta gráfica primero recordamos que los triángulos, la medida de sus ángulos internos, la suma de ellas es 180 grados. Eso es bastante conocido. De los cuadriláteros quizás no hablamos mucho, pero si usted se da cuenta, un cuadrilátero lo puedo dividir en 2 triángulos. Y si en un triángulo la suma de la medida de los ángulos internos es 180, pues en un cuadrilátero ya vemos nosotros que sería 360 grados. Y es muy interesante, Flavia, el saber que a veces creemos nosotros que esa característica o propiedad que tienen los triángulos de que la suma de sus ángulos internos es 180 grados solamente es para un tipo de triángulo. Y ustedes deben saber, los que nos están viendo y los que han estudiado, que esto es válido para cualquier triángulo, sea este triángulo isósceles, rectángulo, escaleno, cualquier tipo de triángulo que nosotros con la clasificación que lo queramos ver va a cumplir esta propiedad. Y obviamente si yo divido un cuadrilátero por 2, pues también se va a verificar que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados, sea quien sea el cuadrilátero. Así que ojo con esta propiedad y que va a ser muy útil en nuestra resolución del problema. Rombos. El paralelogramo cuyos 4 lados miden igual y cuyos ángulos opuestos miden igual se llama rombo. Observamos en la gráfica 3 figuras en las cuales nos muestran cómo los ángulos opuestos en un rombo son iguales en medida. Y también en un rombo los lados todos miden igual.
Muy interesante la propiedad que nos acaba de leer la compañera Flavia. Es pues una propiedad que va a ser muy útil para la resolución de nuestro problema. Debemos de saber que en un rombo sus lados miden exactamente igual. Esa es una propiedad que tienen estos cuadriláteros llamados rombo. Pero además que los ángulos opuestos también miden más. Y recordemos también la otra propiedad, que los cuatro miden 360 grados. Ojo, ¿verdad? Eso será muy interesante para que puedan resolver el problema. Yo creo que ya están listos, Flavia. Así es, están listos para la solución del problema. Recuerden que el problema nos está mandando cuánto mide el lado del cometa, en este caso el lado del rombo, y también nos dan un ángulo interno de ese rombo. Con estos datos usted puede resolver el problema y las sugerencias también que le hemos dado, ya es más fácil la solución. Creo que tal vez decirles, ojo con las unidades, ¿verdad? Ojo con las unidades. Y al final de este programa estaremos dando la solución. No nos cambien, estaremos pronto con esta solución a este problema. En esta primera parte se nos ha presentado un problema de aplicación para que usted pueda ir trabajando y así llegar a la conclusión correcta. ¿Y ahora con qué continuamos, Carla Abigail? Así es, Abel. Y usted que está en casita, continúe trabajando para que pueda ayudarnos al desarrollo de este problema. No nos cambie, ya volvemos. Matemáticas a tu alcance.